Bendiciones para todos los que se encuentran esperando la palabra del Señor, como yo también estoy ansiosa de lo que Dios quiera decirnos en este día. Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido inseguros, y qué bueno es que el ser humano se sienta seguro de cada paso que da. Creo que todos en cierto momento nos hemos encontrado con una situación o con otra, y ante el temor, ante el miedo, hemos sentido la inseguridad, y qué bueno es cuando encontramos en el Señor, como vamos a compartir hoy, esa seguridad en todos los ámbitos de nuestra vida. Y como título de este mensaje hoy vamos a ponerle seguros con Él. Para esto vamos a leer el Salmo 23. Es un salmo que muchos lo estudiamos cuando estábamos en la escuela bíblica de niños, lo hemos estudiado de memoria, lo hemos repetido en las noches antes de acostarnos y le hemos enseñado a nuestros hijos, y es hermoso poder irlo desglosando para ver la situación de por qué lo escribía, qué sentía David al haber puesto este salmo en escena. Y creo que infinidad de veces lo hemos cantado con distintas músicas, de distintas formas, distintos ritmos. Hoy vamos a compartirlo en forma de lectura. Y dice el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la expresión que hace David. Se cree que ya era rey cuando él escribe este salmo, por toda la experiencia que él había tenido en toda su travesía antes de llegar al trono. Y como sabemos nosotros, David tenía una vasta experiencia en el cuidado de las ovejas, porque él era pastor de ovejas. Pero vamos a ver antes algo que va a cambiar un poquitito el significado del comienzo de este versículo, de este capítulo, que dice que en hebreo la raíz nada significa no, literalmente significa no. Y es interesante saber porque a pesar de que nada es una buena traducción, sonaría interesante traducir nada como no. Quedaría así: el Señor es mi pastor, no me faltará. Alguien podría decir que es un cambio mínimo, que no tiene incumbencia, que no cambia el sentido del texto. Sin embargo, cuando decimos nada, el acento justamente lo vamos a poner en las cosas. Expresamos que nada me faltará con fe. Sin embargo, por diferentes motivos a veces las cosas pueden que nos falten. Pero cuando decimos no me faltará, el acento está en que Dios es, en lo que Dios es, y nos lleva más cerca de la fe, ya que la fe no es garantía de que las cosas no nos van a faltar, sino que Dios va a estar siempre con nosotros.
hay una pequeña diferencia en el sentido, ¿sí? Como solamente cambiando esa traducción de nada a no me faltará. Porque sabemos que todos nosotros hemos pasado distintas circunstancias y que en momentos las cosas nos han faltado. ¿Por qué? Porque estamos pasando un proceso, porque Dios está tratando con nosotros y está probándonos, y a pesar de que algo nos faltó, Dios estuvo con nosotros en todo momento. Y cuando nosotros leemos el Salmo 23, creo que nos pasa a todo lector de la palabra, automáticamente lo relacionamos al buen pastor con Cristo. Él es el buen pastor, porque nos vamos a encontrar en reiteradas partes en el Nuevo Testamento que habla de que Jesús era el pastor. En Primera de Pedro 2, versículo 25, lo vemos al apóstol Pedro expresando también lo mismo. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo vemos ahí a Pedro relacionando a Jesús como pastor. También lo vamos a ver reflejado por el apóstol en Hebreos 13, versículo 20, que dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y ahí también están reflejando a Jesús como el gran pastor de las ovejas. Y como decía David, tenía una vasta experiencia en el cuidado del rebaño como pastor de ovejas. Y entonces él pudo hacer este salmo sabiendo cómo es el pastor y cómo él cuidaba las ovejas. Él tenía una dedicación en lo que hacía. Mientras cuidaba las ovejas, él cuenta qué es lo que hacía. Se lo cuenta el rey Saúl en un momento que se presenta ante él para poder que le permitan ir contra Goliat, el gigante que estaba desafiando al ejército de Dios, y hasta ese momento ninguno de los soldados que estaban allí se animaba a enfrentarlo. Y él le cuenta en Primera de Samuel 17, 34 en adelante, él le cuenta a Saúl, porque Saúl poco y nada lo conocía, le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, en las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada para tomarlo, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él podía ver allí en el campo donde él pastoreaba las ovejas, la mano de Dios obrando a través de él para librar de las garras del león, del oso, a las ovejas. Entonces, él podía hablar de algo que él sabía y que había experimentado. Pero en este salmo, David asume la posición de oveja y deja al Señor como pastor.
en su escrito. Lo posiciona como el pastor que cuida por su vida. Y como él hacía con las ovejas, él había experimentado también que el Señor hacía con él. Y nosotros vemos en Juan 10:11 que Jesús mismo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego lo vemos en el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué interesante es ver la confianza con que David se refiere a Dios como mi pastor. Él se sentía parte de su rebaño y bajo su protección. Y lo vemos a Jesús luego expresando en el Nuevo Testamento que realmente Él es el pastor de las ovejas. Nosotros somos parte de ese rebaño, dice la palabra del Señor. Estamos comparados con las ovejas, y qué importante que es que Él muchos años antes ya lo había experimentado, David. Y nosotros sabemos que las ovejas son animales que necesitan constantemente ser guiados y cuidados. Y por eso quizá nosotros los creyentes somos comparados con las ovejas, porque necesitamos constantemente el cuidado y la guía del Señor. Cuando nosotros queremos tomar nuestros propios caminos, vemos que las consecuencias vienen. Y vamos a ver a lo largo de este salmo la provisión divina que Dios tiene sobre los suyos, ¿sí? Y esto incluye cosas tan variadas como el alimento, la bebida, el descanso, la protección, la restauración, la compañía, el aliento, la dirección, el consuelo, el gozo, la felicidad y la gloria. Qué hermoso que es poder ir viendo cada uno de los párrafos que él fue escribiendo y qué sentido nos hace hoy en día a nuestra vivencia diaria. Y vemos que en el hijo pródigo, en Lucas 15:17, vamos a ver la expresión del hijo pródigo cuando él se encuentra fuera de su padre, fuera del cuidado de su padre, lejos de esa protección, y él puede expresar, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sí? No lo había echado su padre del lugar, sino que él se había salido de la protección de la familia, de la protección de su padre. Esta es una parábola que Jesús mismo la explica, la va diciendo, la va relatando, y nosotros sabemos que estando bajo el amparo y bajo la guía de Jesús como el buen pastor, es la única forma que vamos a vivir una vida en plenitud, ¿sí? Porque si lo podemos ver en Colosenses 2, versículos 9 y 10, vamos a ver que en el Señor estamos completos. Dice en la NBI: toda plenitud de la deidad habita en forma corporal con Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud, ¿sí? Así es, cuando nosotros nos hemos acercado, le hemos aceptado como único y suficiente Salvador, podemos ser parte de ese poder y autoridad de Jesús, cuando Él es nuestra cabeza, ¿sí?
dice que hemos recibido esa plenitud, o sea que en Él estamos completos. Dice David, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo lo que él fue escribiendo lo fue relacionando en el cuidado que él hacía hacia las ovejas, en el cuidado que él tenía, pero también él lo había experimentado. Por eso dijo, Jehová es mi pastor, no dijo es el pastor. Hay una gran diferencia cuando nosotros lo hacemos propio, es porque hemos experimentado muchas de estas experiencias que tuvo David. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias y las dificultades por las que atravesamos en la vida. Podemos estar seguros de que a su tiempo nos conducirá en su sabiduría y bondad hasta su gracia reparadora. Recordemos la invitación que hizo el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículo 9, cuando dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Otra vez hablando de lo que es el cuidado del Señor, hallará pastos, el alimento necesario. Y el pastor lleva a las ovejas a esos delicados pastos, son pastos verdes, pastos que se pueden comer, y para esto hace un largo trayecto el pastor buscando esos pastos. Entonces, por eso él decía, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Saben que la oveja no descansa hasta haber comido. Una vez que comió, que se satisfizo, ahí recién puede hallar el descanso en esos delicados pastos. Y es importante que nosotros tomemos esos descansos después de habernos alimentado de la palabra del Señor. Tomar ese tiempo, ese descanso para meditar, se dice que para rumiar, para poder examinar lo que hemos recibido. Si en realidad eso va a ser vida en mi vida, ¿sí? Dentro de mí, en mi vida cotidiana, ¿en qué me va a hacer provecho? Eso lo tenemos que leer, releer una y otra vez. Después dice él, junto a aguas de reposo me pastoreará. En Juan 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá sed, nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Importante, cuando vamos a Él, cuando nosotros queremos ser autosuficientes para resolver nuestras situaciones, no nos va a alcanzar. Algo va a faltar, y es el cuidado del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Él dice que el que cree en Él nunca más va a tener sed, y el que viene a Él nunca más va a tener hambre. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ir a buscar por distintos lugares el ser saciados, tanto de alimento como del agua. Y también lo vemos reflejado en Ezequiel 34:11, un pasaje donde habla acerca del Señor como pastor. Porque así del Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Y en Ezequiel 34, versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. Ese es el trabajo que el Señor hace con nuestras vidas. Él nos lleva a esos lugares, pero es importante que lo aceptemos,
Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro pastor, vamos también a aceptar el alimento que Él nos traiga día a día. Ya sea porque escuchamos un mensaje de la palabra, porque estamos leyéndola, estamos escudriñándola, por la forma que sea. Si nosotros aceptamos ese alimento, vamos a ser saciados, porque el Señor lo provee para nuestra vida espiritual. El tema está en cómo me conduzco, cómo hago frente a lo que Dios está poniendo delante de mí. También Él dice que confortará su alma. Sin duda, Él tuvo que ser confortado muchas veces, y muchas veces nosotros también. La idea es que cuando habla de confortar el alma, es restaurar mi alma, reparará mis fuerzas, me levantará, me dará nuevas fuerzas. Cuando nosotros necesitamos esa renovación espiritual profunda en nuestra vida, es cuando nos hemos desviado, cuando hemos ido por el camino que no era el que el Señor nos estaba guiando. Y de esa forma nosotros necesitamos volver a Él, pedirle perdón, volver a la senda y ser confortados, ser restaurados en nuestras almas. Isaías 40, versículo 29 al 31, es un versículo que muchas veces lo hemos experimentado. Y yo recuerdo un momento de mi vida en que estaba pasando una situación muy, muy, muy difícil, y esto hacía que estuviera completamente dependiendo de Dios en todo momento, en oración, en búsqueda, y por momentos sentirme sin fuerzas, sin nada de fuerza. Y un día, de haberlo leído, de haberlo escuchado tantas veces, este pasaje que voy a leer fue un día especial para mí, cuando leo que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y ahí me detuve. O sea, al que no tiene ninguna, de la nada, cuando ya estás, como comúnmente se dice en argentino, en la lona, cuando ya estás que no das más, que te sentís derrotado, derrotada, lee esta palabra que te conforte, que te restaure, que te levante. Él da esfuerzo al cansado. Él te da la fuerza. No van a nacer de vos, van a venir de arriba, van a venir de Dios, del Señor, de nuestro pastor. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué importante es esto. Dada nuestra naturaleza caída, no solo necesitamos que el Señor nos alimente. Desgraciadamente, cuando caemos, cuando hacemos lo nuestro propio, necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez para volver a la comunión con el Señor. Igual que cuando la oveja se sale del camino, la oveja descarriada se sale del camino y tiene que volver al redil, donde allí va a ser curada, va a ser curada por el pastor, que va a curar esas heridas que ha sufrido y que vuelva a caminar junto al rebaño. Por eso después dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Saben qué importante que es esto? Lo que Él expresa: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Necesitamos ser guiados por el Señor.
En Oriente el pastor va delante de las ovejas, en el lugar donde él pastoreaba, David, va delante de las ovejas para descubrir los rodales de las hierbas más verdes y mejores, y el sendero con menos piedras, y aunque la oveja no sabe a dónde es llevada, confía plenamente en que el pastor lo va a guiar, por eso lo sigue con toda confianza. Así nosotros también debemos aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor. En Proverbios 14, versículo 12, hay un versículo que expresa el rey Salomón y dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Qué importante es memorizar este pasaje. Cuando nosotros nos tomamos las atribuciones de decir, no, por acá voy a ir, porque este es el camino, yo sé que es este, pero es nuestra propia percepción, sin dejar guiarnos, no nos dejamos guiar por el Señor. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Por el sendero de muerte, ¿sí? Su fin es camino de muerte. Entonces es tan importante dejarnos guiar por el Señor. Dice que sus sendas son de justicia. Vamos ahí a notar también que al tratarse de los creyentes, estas sendas adquieren un sentido moral, ¿sí? Por eso son descritas como de justicia, ¿sí? Debemos entender que con ello, que el camino por el que el Señor nos va a llevar va a ser siempre un camino de rectitud moral. Va a llevarnos por esa senda donde nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer lo que está escrito en la palabra. Cuando no lo hagamos, no vamos a ser guiados en justicia, sino vamos a ir por caminos que a nosotros nos parecen. Dice que lo hace por amor de su nombre. No sé si lo ha meditado. No lo hago por vos. Lo hago por amor de mi nombre. ¿Por qué? Porque nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. No por nuestra fidelidad, sino por la de Él, ¿sí? Cuando decidimos separarnos de la senda, nuestras actitudes acarrean vergüenza y deshonor al buen nombre de este pastor, de nuestro pastor, el Señor Jesús. Por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar por Él. Luego, Él ha experimentado una y otra vez. Nosotros sabemos que Él fue años perseguido y muchas veces pasó por esos valles de sombra, de muerte. Estuvo ahí, prácticamente pasó por ese sendero, pero también Él experimentó lo que Él dice, que aunque ande en valle de sombra, de muerte, no iba a temer mal alguno. Saben que a veces las sombras de muerte que expresa y que hemos pasado son situaciones que nos infunden temor, pero no son reales, no son tangibles. Muchas veces son situaciones que están en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que las podemos derribar. Las podemos derribar en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que Él nos dio esas armas para derribar todo argumento. Cuando dice argumento, es algo que no lo podés tocar, es un argumento, es algo ficticio, no es algo que realmente sea verdadero. Pero cuando nosotros nos infundimos de amor, esas sombras vienen a nosotros, esas sombras de temor, que muchas veces nos hacen que desconfiemos, que nos sintamos solos, ¿sí? En Isaías 43, versículo 1, en la NTV vamos a leer:
Dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó, oh Israel, que te formó. Dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las profundas aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Sabemos que vamos a pasar, no es que Él va a decir, no, por este lugar no vas a pasar porque yo te cuido, no, para que no pases, sino que cuando pases por esos lugares, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar, no vas a estar sola, no estás sola, no vas a estar solo. Así que, qué importante lo que Él puede expresar, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y qué importante es la declaración, ¿sí? No es la declaración de la palabra, es hacerla mía, expresarla y saber que se hace efectiva en mi vida. No temeré mal alguno. Ya sea que miremos el presente o el futuro, nunca debemos olvidar que el Señor nos ama y nos cuida. Y esto hará desvanecerse todo temor, ¿sí? Acá David dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es como que habla de un futuro, pero nosotros sabemos que en nuestro presente y en nuestro futuro está el Señor en todo momento. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? Nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, mi pastor. Y luego vemos en Mateo 28, 20, Jesús mismo expresando y diciendo, he aquí yo estoy con vosotros, es el presente, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nos depara un futuro acompañados totalmente todos los días, las 24 horas, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Luego David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cuando habla de la vara y del cayado, vemos que eran dos instrumentos que usaba el pastor para cuidar el rebaño. La vara era un instrumento de defensa contra los animales salvajes, un instrumento de dirección para mostrar una dirección o hacer una barrera, y también un instrumento de corrección. Esto era para irlos guiando, para que ninguna se desvíe, caiga por un barranco, ¿sí? Esa era la dirección que el Señor le daba por medio de la vara. Vamos a ver en Proverbio 22, 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él, ¿sí? ¿Cuántas veces actuamos como esos muchachos, como adolescentes, que quieren hacer lo que a ellos se les ocurre porque creen ya tener suficiente edad para mandarse solos, para tomar decisiones, pero como están en una edad en que adolecen de muchas cosas, de madurez, ¿sí? De muchas cosas, de sabiduría, dice que la vara de la corrección la alejará de la necedad. Qué importante es ver que muchas veces el Señor tiene que usar esa vara con nosotros porque actuamos como personas que adolecen de sabiduría, que no saben hacer realmente todo lo que el Señor nos ha mandado.
Y el cayado era una vara con un gancho en la punta, la cual el pastor rescataba las ovejas que ya se habían caído, las que no quisieron ir por el sendero, por el camino. Entonces él las atraía, las levantaba del peñasco de donde habían caído, las atraía nuevamente al rebaño. Y qué importante que es que el Señor las traía al buen camino. No nos va a dejar ir por cualquier lugar cuando nos hemos perdido, cuando nos hemos extraviado. Eso, la vara y el cayado, dice que a él le infundían aliento, ¿sí? Y eso es lo que nos debe a nosotros infundir también, aliento, al saber que el pastor lo hizo por amor a mí, por amor a vos. Así también es la corrección o la exhortación a través de la palabra. Quizá nos duela un poco cuando somos corregidos, disciplinados, pero al final eso produce aliento para seguir adelante por el buen camino. Cuando el pastor usaba la vara o el cayado, usaba la disciplina. Y dice la palabra que la disciplina al primer momento no nos gusta, no nos causa gracia, ¿sí? Pero al final, que después que nos han corregido con un leve golpecito de la vara, nos ha vuelto al camino, y eso nos ha traído consuelo a nuestra vida. Vamos a ver el amor de Dios en este pasaje de Hebreos, capítulo 12, versículo 5. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, y acá hay algo fuerte, dice: entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo que es cuando nosotros no sentimos que somos corregidos, disciplinados. Pongamos cuidado, ¿qué está pasando? ¿Sí? Porque cuando Él nos disciplina, cuando hemos hecho algo incorrecto y Él nos quiere volver a la senda, nos está dando esa oportunidad, nos está tratando como hijos. Dice: ¿qué padre no disciplina a su hijo, no lo corrige? Hoy vemos mucha falencia en la corrección de los padres hacia los hijos. Ayer conversaba con un joven, ayer o anteayer, y hablábamos acerca de esta situación que está pasando hoy en día. Hijos que le pegan a los padres, hijos que mandan más que los padres, porque los papás no saben corregir. No, el nene, la nena no quiere comer esto. El nene, la nena no se quiere levantar. Pero ese nene ya empieza a tomar tal lugar que pasa a tomar el lugar de los padres. Volvamos a la palabra, tomemos decisiones, y cuando hablamos de disciplina, no hablamos de golpes, de que lo dejen herido, lastimado, sino de corregir, de hacer a tiempo la corrección, para que después no te avergüence cuando sea grande, dice el proverbio. Dios nos disciplina porque nos ama, ¿sí? Y porque quiere hacer de nosotros personas correctas, personas santas, personas en que vayamos por el buen camino. Luego habla de otro tema. Es como que acá ya, ahí era como que él hablaba
de que era la oveja y Jesús el pastor. Ahora habla como que él era un invitado a una mesa y lo ve a Jesús como el anfitrión. Aderezas mesa delante de mí. En este punto del Salmo nos encontramos con un cambio acá, ¿sí? Y qué importante que es que él lo haya experimentado eso, porque lo dice como que ya lo experimentó, y también como una declaración, que es como que Jesús es el anfitrión y lo espera con una mesa preparada con un espléndido banquete, al que el salmista es invitado como huésped. Y es imposible agotar todo lo que Dios es para el creyente bajo los estrechos límites de una sola figura, porque muy acorde está lo que él dice en cuanto a que aderezas mesa delante de mí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todo esto que él expresa es lo que se hacía cuando se invitaba a alguien en el Oriente, se lo recibía y se lo agasajaba, ¿sí?, como un invitado especial, y esa comida, esa bebida, todo lo que había allí para servir era con mucha generosidad, ¿sí? Pero también no era solamente la comida, la bebida, sino que se lo recibía a ese invitado con honores, con un ritual que se hacía, que era besar a la persona. Después también se le ungía con aceite, ¿sí? Y luego también se le proveía agua para sus pies y se le derramaba un ungüento sobre su cabeza. Todo esto él lo pasaba a este nivel espiritual. David, era su experiencia, como él hacía esta analogía, ¿sí? Y le decía, unges mi cabeza con aceite. Y qué importante que es que él lo pudiera experimentar, ese agasajo que el Señor le hacía, que frente a él ponía una mesa llena para que él se sirviera, y que lo hacía delante de sus angustiadores, de todas las personas que procuraban el mal para él. En este tiempo es el enemigo de nuestras vidas, que solo procura nuestra desgracia, nuestra frustración, y deja evidente el Señor muchas veces que Él nos sirve unas mesas suculentas para que nosotros podamos experimentar el alimento, podamos experimentar el ser saciados, el ser felices, llenos de gozo. Dice, mi copa está rebosando, ¿sí? Esto lo podía experimentar David, y hoy lo podemos experimentar nosotros, ¿sí? Preparas esa mesa delante de los que me quieren angustiar, de los que buscan mi destrucción. Pero Dios nos presenta esto ante el enemigo que quiere vernos derrotados. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán todos los días, ¿sí? El bien es para proveernos de cuanto necesitemos en el camino, ¿sí? Vieron que dice que Él nos dará vida, buena vida, vida en abundancia, en esta vida que vamos a vivir acá. Pero en la otra vida que vamos a estar en la presencia de Él, seguirá este mismo tiempo. Lo que vamos a vivir allá arriba, el Señor quiere que ya lo estemos experimentando, que el bien y la misericordia la necesitamos a diario, acá en la tierra, ¿sí? La misericordia para perdonar nuestros pecados, la necesitamos a diario. La misericordia de Dios se renueva cada día
mañana. Qué importante que es que nosotros nos recordemos esto, ¿sí? Ayer tuvo misericordia de mí y hizo esto y aquello por mí. Hoy su misericordia se renueva, o sea que el Señor no se cansa de tener misericordia de nosotros. Se dice que uno de los significados, a ver si me lo voy a acordar, de la misericordia es la miseria del hombre entrelazada con el amor de Dios. Cuando nosotros todos los días de nuestra vida nos seguimos portando como a Él no le agrada y nos arrepentimos y lo buscamos, ahí Dios renueva esa misericordia para nosotros y nos vuelve a perdonar. Gracias, Señor, por esto. Luego Él dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. Y también en el Salmo 27, versículo 4, hay un versículo que Él expresa y dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Nosotros sabemos que nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo, casa de Dios, y todos los días buscaremos la presencia de Dios. Todos los días contemplaremos la hermosura del Señor en nuestras vidas. Es importante que no solo estemos en el templo hablando físicamente, el que hoy en este momento estamos privados de participar de una reunión congregacional, en que estemos todos juntos como lo hacíamos domingo a domingo y que vamos pronto a volver, pero sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice que Él demandó a Jehová y buscaré, ¿sí? Que esté todos los días yo en la casa de Jehová, que este sea ese templo que manifiesta la obra del Señor, el estar en comunión con el Señor. Qué importante, y para inquirir, para indagar, para buscar, para experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas a diario. Quiero que meditemos, para finalizar, en algunas preguntas que me surgían en mi vida y que hoy te las quiero hacer a vos. ¿Has experimentado has tenido esta experiencia personal de sentir al Señor como tu pastor? Podés meditarlo y contestarte. ¿Has sentido su compañía en los momentos de temor, de dolor, de inseguridad? En los momentos que no sabías dónde ir, qué decisión tomar. ¿Has experimentado la guía del Señor para saber qué pasos dar? ¿Te has sentido tomado en cuenta al ser disciplinado? ¿Te has sentido que Él es tu pastor? ¿Has sentido que eres hijo y por eso has sido disciplinado? Cuando has pasado por los valles de sombra, de muerte, ¿lo has invitado a pasarlo con su compañía? Si algunas de estas preguntas no las has experimentado, te invito a que vuelvas a leer el Salmo una y otra vez. Se dice que si nosotros nos tomamos un pasaje de la Biblia y lo leemos y lo releemos un mes, todos los días, y lo meditamos, va a ser más productivo que leer todos los días algo diferente. Qué importante que es que cuando tomemos una palabra la podamos rumiar, la podamos volver a leer, indagar, exprimir
estrujar, para ver todo el contenido que tiene y hacernos todas las preguntas que podamos. Las que no sabemos las vamos a buscar en un diccionario, las vamos a buscar en la misma palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué nos está diciendo el Señor. Es una forma en que podamos sentirnos como ovejas, guiadas por el Señor. Esa oveja que permite ser guiada. Esa oveja que dice, el Señor es mi pastor. Que Dios te bendiga. Y experimenta este tiempo maravilloso que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, el Señor es tu pastor y no te faltará. Dios te bendiga.